en distintos pacientes. Este es un paciente, este es otro paciente y este es otro paciente. Estas dos imágenes corresponden al mismo paciente y estos a otros dos pacientes. Entonces, los accidentes cerebrovasculares generalmente no absorben medio de contraste. Eso es lo que los diferencia de una lesión tumoral, ¿sí? Es de las primeras cosas que vamos a empezar a analizar al momento de estar viendo imágenes focalizadas que están con base ancha o que tienen inicio en la corteza, ¿sí? Vemos aquí lesiones muy irregulares. Esta es una lesión muy amplia. Aquí tenemos una lesión un poquito más ordenada, ¿sí? Pero igual con base muy amplia. Este es un T2. Este es un T2. No, yo creo que este sería un flare. Este es un T2 y este es un T1 con medio de contraste o un flare, perdón, este es un flare. Y bueno, esta es una tomografía computarizada, en donde vemos estas imágenes características de los accidentes cerebrovasculares que tienen como formas geométricas, ¿sí? Algunos tienen forma de cuña y bueno, esto también, la morfología o la forma de presentación nos va a hacer pensar en un accidente cerebrovascular. Muy bien, el edema. Podemos encontrar tres tipos de edema: el edema citotóxico, hidrostático, vasogénico, que tiene lugar a distintas causas, ¿sí? ¿Qué está causando ese edema? El citotóxico es un edema intracelular y está dado por isquemia, ¿sí? En cuanto se deja de irrigar esta zona del tejido nervioso por por un bloqueo de esta irrigación, pues va a empezar a generar isquemia y es un edema citotóxico. El edema hidrostático es extracelular y lo vemos en el tránsito de fluido transependimal o lo que le llamamos edema transependimario, cuando obstruimos el paso del líquido cefalorraquídeo y este líquido cefalorraquídeo en el sitio empieza a acumularse o empieza a haber un aumento de presión en ese sitio y se empieza a migrar, ¿sí? Este líquido hacia el tejido nervioso. Y tenemos el edema vasogénico, que es extracelular y es por la disrupción de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces es difícil ver si es citotóxico, hidrostático o vasogénico por las imágenes regulares, un estudio regular o las secuencias regulares de resonancia magnética. Sin embargo, en otras secuencias, en equipos arriba de 1.5 teslas, podríamos hacer secuencias de tensor de difusión y un mapa ADC, en donde podemos determinar el origen de este edema. Los embolismos fibrocartilaginosos, que también generan un proceso isquémico, van a generar esta hiperintensidad de señal en la médula, pero tiene características de tener límites muy bien demarcados que se observan principalmente en los cortes transversos, como lo vemos aquí, ¿sí? Bueno, tal vez estoy adelantando un poquito, estoy como mencionando la aplicación de las secuencias. Más adelante con sus otros profesores van a ver enfermedades mucho más a detalle vistas por resonancia magnética. Entonces, bueno, vean cómo tiene límites perfectamente delineados y es una de las características del embolismo fibrocartilaginoso, por ejemplo. Vemos que los discos intervertebrales están hidratados, son estos pequeñitos que están aquí, y el resto del tejido nervioso se ve con una secuencia, con una intensidad adecuada. Bueno, ahora bien, con el
esta situación del embolismo fibrocartilaginoso no va a captar medio de contraste. Si nosotros vemos una extensión en la médula espinal con aumento de intensidad de señal en las secuencias T2 y STIR, vamos a poder ver que después de la administración de medio de contraste, no va a captar medio de contraste. Y esto va a ser una diferencia, ya que si capta medio de contraste, lo más seguro, lo más probable es que sea un foco de mielitis, ¿sí? Un proceso inflamatorio activo eh, generado por un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, los embolismos fibrocartilaginosos no absorben medio de contraste. Enfermedad de disco intervertebral. Esto es el pan de todos los días, ¿verdad? Yo creo que de 10 estudios de resonancia magnética, 8 o 9 son por enfermedad de disco intervertebral y el interés de hacer una resonancia magnética es porque podemos observar perfectamente bien la hidratación de los discos, la posición de estos discos, si es que está fuera de su lugar, fuera del espacio intervertebral y hacia qué lado está desplazado. Sabemos que el disco intervertebral es mucho más, bueno, el anillo fibroso del disco intervertebral es mucho más grueso, más ancho en la porción ventral. Por eso es que generalmente no se extruyen hacia ventral, sino se extruyen hacia dorsal. El problema no es tanto la enfermedad de disco, obviamente sí va a tener alteraciones por alteraciones en las placas terminales óseas, ¿verdad? De las vértebras, pero el principal interés de la enfermedad de disco es que se protruye o se obstruye hacia dorsal, causando compresión de la médula espinal. Entonces, al momento de ingresar al estudio, pues vamos a ver el sitio de lesión, hacia dónde está desplazado, si es que solamente está bombado, si es que está protruido, si es que está roto ese disco y el material está desplazado hacia craneal, hacia caudal. O sea, he visto, hay núcleos pulposos que se extruyen y se desplazan hasta 1,5 cuerpos vertebrales, ¿sí? O sea, es impresionante dependiendo qué velocidad y también importante, cuánto tiempo tiene la lesión. Porque en mi experiencia ha sucedido que identificamos el sitio de lesión, la extrusión y se manda el informe y lo operan al mes, a los 30 días, y ya no encuentran el material ahí. Entonces, los cirujanos, obviamente con el interés de encontrar el material, se van desplazando y lo encuentran alejado del sitio donde inicialmente estaba el material extruido. Entonces, también eso es súper importante. Tienen que notificar a los propietarios o a los tutores de los pacientes que en cuanto hagan el estudio de resonancia, tarden lo menos posible por ingresar a cirugía, si es que obviamente requiere cirugía, porque el material extruido se mueve, se desplaza con el tiempo. Bueno, aquí tenemos una protrusión discal C5, C6, que es un ejemplo que también vimos al inicio cuando estábamos viendo las secuencias T1 y T2. Ahí en C5, C6 es muy evidente. Aquí tenemos una extrusión, ya no es una protrusión solamente, sino una extrusión. ¿Cómo lo sabemos? Vemos los límites son muy irregulares, hay desplazamiento hacia craneal de este material y aunque su capacidad de ocupar el canal medular, la amplitud del canal medular no es mucha, está muy lateralizada. Y si bien sabemos que las protrusiones o extrusiones o la compresión que está directamente ejercida sobre la médula espinal no causa dolor, los pacientes que tienen, aunque sea una pequeña protrusión,
comprimiendo la raíz nerviosa, llegan en un grito de dolor. De hecho, bueno, mencionan que es un dolor que no se le desea a nadie, ¿no? O sea, es muy, muy, muy severo. Entonces, aunque sean lesiones pequeñas, siempre es importante, pues, mencionar, o recomendar la cirugía. Bueno, neoplasias, ¿qué neoplasias nos podemos encontrar? Médula espinal, astrocitomas, meningiomas, tumor de la vaina del nervio, metástasis de sarcomas, en columna vertebral, como tal el tejido óseo, osteosarcoma, condrosarcoma, metástasis de mangiosarcoma, por mencionar los más comunes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de neoplasias. Tengo este ejemplo que es de los pocos que he visto tan severos. Em, es una lesión en la apófisis dorsal de T8 que está creciendo hacia, bueno, está creciendo y ese crecimiento está también afectando la amplitud del canal medular, está reduciendo muchísimo el canal medular, lo que causa compresión y desplazamiento de la médula espinal y edema transependimario. Si lo notan aquí, tenemos la secuencia T2, vemos la médula espinal caudal a la lesión, se ve súper bien, y vemos el edema que está hacia craneal a la lesión, donde observamos este aumento de intensidad importante por el edema, es un edema por compresión, no hay un buen flujo de líquido cefalorraquídeo en esta zona y, bueno, pues se está generando este edema que lo asociamos. Es lo más probable que sea un edema transependimario, pero pues no olvidarnos que este mismo efecto de compresión esté causando un edema por compresión y está, bueno, directamente a la médula y está generando algún grado de gliosis. Ujú. Vamos a hablar un poquito de resonancia magnética funcional. Tenemos espectroscopía, que es como una biopsia virtual que se hace en el tejido cerebral. Inclusive este tipo de biopsias virtuales ya se están haciendo en estudios en humanos, en glándulas mamarias, en próstata, en hígado, y es básicamente tomar un voxel o una toma de aproximadamente 1 centímetro cúbico, no es un voxel, es 1 centímetro cúbico, y se determina la cantidad de metabolitos que presenta en ese lóbulo y en esa zona en específico, ¿sí? ¿A qué metabolitos nos referimos? Creatina, N-acetilaspartato y el lactato también se puede determinar, ¿sí? Em, bueno, estos van a ser representados por un pico que no se representan como una cantidad, sino como una relación entre esos picos, ¿sí? Son como porcentajes. Em, la aplicación, perdón, en medicina es bastante amplia. En perros y gatos está muy limitado debido a que, como necesitamos 1 centímetro cúbico, a veces el tamaño del cerebro de los pacientes no es suficiente para tomar esta muestra de 1 centímetro cúbico. Una de las contraindicaciones para realizar esta muestra es que se contamine con líquido cefalorraquídeo o con tejido óseo, con sangre, con edema. Entonces, sí estamos muy limitados. En pacientes de arriba de 15 kilos de peso, de talla mediana, sí podríamos aplicarlo, eh, pero bueno, requerimos el software, que lo tenga el equipo que estamos usando, y espectroscopía se hace a partir de 1 Tesla para arriba. Nosotros hace unos años empezamos a hacer varios estudios y bueno, este es uno de esos casos. Eh, Aquí tenemos a un paciente, recuerdo que era un Beagle, en el cual presentó solamente historia clínica de convulsiones,
se le hizo la resonancia magnética habitual, se le complementó con espectroscopía en un resonador de 3 teslas, en el cual tuvo una disminución importante de N-acetilaspartato, lo cual está relacionado con una disminución de la integridad neuronal. Entonces, aún así, pues solo se agrega al diagnóstico y bueno, posteriormente se pueden hacer seguimientos. Aquí tenemos los distintos parámetros y metabolitos que podemos encontrar en la espectroscopía. Esta es una curva estandarizada para humanos. Es importante mencionar que estos metabolitos varían en proporción dependiendo los distintos lóbulos cerebrales. Entonces, también obviamente varían dependiendo si el paciente es cachorro, joven, adulto o adulto mayor. Y estas proporciones también van a variar en nuestros pacientes dependiendo el anestésico que estemos utilizando. Sabemos que, bueno, en humanos ya está un poco más estandarizado porque ellos no, en muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, no necesitan anestesiar a los pacientes humanos, pero nosotros sí necesitamos introducir a nuestros pacientes bajo anestesia. Entonces, también los químicos anestésicos, los fármacos anestésicos, generan un cambio en la cantidad o en la proporción de metabolitos cerebrales. Aquí hay algunas anotaciones técnicas de cómo se obtienen estos metabolitos en un tiempo de eco largo, en un tiempo de eco corto, dependiendo si se está haciendo con una resonancia, digamos, que ejerce un tiempo de eco largo, o sea, hay pulsos que generan que el eco o esta intensidad de señal sea un poco más prolongada, y hay otros que son más cortos. Entonces, dependiendo el tipo de lesión, va a representar, bueno, distintas cantidades o proporciones de estos metabolitos. Aquí tenemos a otro paciente con una lesión tumoral. En las imágenes superiores tenemos a un FLAIR y junto tenemos un T1 post-contraste. Se le toma una muestra univoxel y destaca la presencia de resonancia de 3 a 3.8 porque cada metabolito tiene un punto en el cual resuena, ¿sí? 4.2, 4, 3, 3.2, con abundante cantidad de glutamato, perdón, que puede tener alanina. Y esto es considerado como un hallazgo característico en meningiomas, en medicina humana. Y se me hizo fabuloso ponerlo como ejemplo porque, en efecto, nosotros vemos que es muy probable un meningioma maligno, de hecho. Tiene todas las características de ser un meningioma. Y bueno, coincidió que representó estos niveles de glutamato muy similares a un meningioma en humanos. En gatos solamente se utiliza, perdón, para investigación. No se ha implementado como tal espectroscopía para uso clínico y dentro de estas investigaciones lo hacen para investigar enfermedades de almacenamiento lisosomático y los hacen con equipos de alta resolución de 4.7 teslas. Y es una adquisición multivoxel, es decir, colocan como muchos, me parece que son 9 voxeles y bueno, es como lo hacen en gatitos. Tenemos la tractografía, que es una determinación del desplazamiento del agua. Esto es también bien interesante.
del desplazamiento del agua en los tractos córtico-medulares, ascendentes, descendentes, y nos marca la dirección de este tracto por colores. Por eso es que se tiñe tan bello este mapa, esta representación de estas fibras, ¿verdad? Que, bueno, son los tractos, y el color nos indica si va de izquierda a derecha, si va de caudal a craneal, si va de ventral a dorsal, y hacen un mapa tridimensional a color. La aplicación de esta tractografía, pues, como su nombre lo indica, es ver el desplazamiento del agua dentro de la mielina. Si hay tractos que ya están desmielinizándose, perdiendo mielina, pues el líquido dentro de esa mielina no se va a poder desplazar adecuadamente y eso se va a mostrar con una falta de señal en ese sitio, con una ausencia de color, ¿sí? Entonces se van a ver esos defectos de manera muy representativa por los colores. En casos de isquemia cerebral, esclerosis múltiple, daño axonal difuso, epilepsia, desórdenes metabólicos y tumores cerebrales. Y son secuencias que se hacen en poco tiempo. Entonces, lo importante pues solo es tenerlo a la mano, que el equipo que estamos usando tenga el software, tenga la capacidad y pues podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, esta es una representación de tractografía en gatitos, que también se hace para investigación, para el análisis de las conexiones corticales. Es en específico este estudio que hicieron y pues es hermoso, ¿no? O sea, vemos cómo están unidos los núcleos con la corteza y potencialmente nosotros tenemos acceso a estos estudios para nuestros pacientes. Sí, se usa en cráneo y columna. Esto se hizo en un equipo de 3 Teslas, aunque se pueden hacer en equipos a partir de 1 Tesla, con el software necesario. Aquí tenemos otras imágenes de la misma investigación. Cómo es que se van trabajando, cómo es que se pueden representar visualmente en un estudio estas tractografías. Ujú. Impresionante. Y bueno, con esto terminamos. Recuerden que, bueno, es impresionante, ¿verdad? La imagenología em, es invaluable para ayudar al diagnóstico de nuestros pacientes. Entre más complejo sea un resonador o entre mayor cantidad de teslaje tenga, pues más aplicaciones vamos a tener. Pero aún así, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Puebla, México, nosotros utilizamos tanto un equipo de 1.5 teslas como un equipo de 0.35 teslas. O sea, un resonador abierto y un resonador cerrado. Y las aplicaciones no varían mucho entre uno y otro. O sea, generalmente hacemos lo mismo en los pacientes y bueno, pues es cosa de comenzar a arriesgarnos a hacer muchas más cosas, eh, pero sobre todo escribir acerca de eso y sacar nuestras propias estadísticas y abonar a estas estadísticas mundiales que ya tenemos, ¿sí? Porque mucha de la bibliografía la tenemos de Europa y de Estados Unidos. Ya también se está escribiendo mucho en Latinoamérica y bueno, pues estos son muy buenos temas de tesis, como les digo a mis alumnos, o muy buenos temas para empezar a redactar. Ujú. Recuerden que resonancia magnética, los estudios de imagen avanzada, son una herramienta solamente para el diagnóstico. Nunca sustituyan sus conocimientos, ¿sí? El examen físico, el interactuar con el paciente y todo el relacionar todos los hallazgos en laboratorio, etcétera, para poder complementarlo y hacer un excelente diagnóstico final, porque todo se complementa, ¿sí? Y muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Ha sido un verdadero placer. Espero no haber hablado demasiado rápido y
Mi empresa es IMAV, Imagenología Veterinaria. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y pues espero verlos ahí. Tenemos muchas cosas interesantes que mostrar y eh, también algunos cursos por ahí para que lo puedan checar. Muchísimas gracias. Bendiciones. Espero sus Bueno, preguntas. muchas gracias, Doc. Sí, muy interesante la charla. Hay algunas preguntas, ahora te las voy a ir transmitiendo. Muy interesante todos los conceptos. Sí, gracias. Bueno, por ahora en realidad hay una sola pregunta. Pregunta Denise, ¿está determinado el tiempo entre que ocurre un ACV isquémico hasta que lo podemos evidenciar en una resonancia magnética? Y hay una segunda parte de la pregunta que pregunta cómo va variando la imagen en una hemorragia con el tiempo, pero eso si querés, las podemos dejar para charla de más adelante porque se me ocurre al menos dos que se va a tratar este tema, una la de RM de encéfalo y otra la de encefalopatías vasculares, así que, bueno, sobre todo la primera parte, está determinado el tiempo entre que ocurre un ACV isquémico hasta que lo podemos evidenciar en una imagen de resonancia. Sí, pues la isquemia se detecta en una fase, bueno, igual respondo, no tengo problema. Obviamente yo sé que lo van a ver a más detalle y bueno, esto también del hematoma, se les tiene que mostrar una tabla, se les tienen que Por mostrar eso. imágenes o enfermedades relacionadas, pero básicamente con respecto a la isquemia, se puede encontrar en una fase aguda, que es después de las 12 horas, porque en la fase hiperaguda, aunque sí se puede llegar a ver, pero generalmente nuestros pacientes llegan después de las 12 horas y no tenemos problema con verlo. Con respecto a los hematomas, sí necesitamos un poco de más tiempo o de los sangrados en resonancia magnética. En tomografía computarizada en hiperagudo y agudo se ven súper bien, pero en resonancia magnética puede haber cierta confusión para detallarlo como tal, como un sangrado. En la fase hiperaguda no se va a ver, en la fase aguda se puede comenzar a ver, pero es confuso, no sabemos si es bueno, sangrado, hematoma o edema. Y ya en la fase crónica es donde más vamos a poder ya determinar fehacientemente eh, un, un hematoma. Pero sí, eso lo tienen que ver con detalle y con las enfermedades. Ujú. Muy bien. Bueno, y luego por ahora tenemos agradecimientos y felicitaciones, pero por ahora no hay ninguna pregunta más. Muchas Así gracias que a acá ustedes. sí, acá apareció una pregunta nueva. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar un dispositivo de resonancia magnética de campo cerrado frente a uno de uno abierto, vendría a ser? Claro. ¿Me la puedes repetir? No capté bien el ¿Cuáles inicio. serían las principales ventajas de utilizar un dispositivo de resonancia magnética de campo cerrado? Ok. Bueno, las principales ventajas pienso que son las secuencias, o sea, que tenemos más opciones de secuencias. Por ejemplo, tractografías o tensor de difusión. El tensor de difusión, de hecho, sí se puede utilizar, me parece ya en algunos abiertos, pero son abiertos que necesitan ese software y al parecer esos software también son un poco costosos. Eh, pero en medicina veterinaria, al momento, hasta lo que hacemos en neurología, y me atrevo a decir hacemos porque mi otra parte de alma es neuróloga. No hago neurología, pero amo la neurología. Entonces pienso que lo que hacemos en neurología es muy similar a lo que hacemos tanto en resonancia magnética abierta como cerrada. No veo demasiadas ventajas de utilizar un cerrado, aunque muy probablemente la calidad de imagen en secciones más largas. Recuerdo algunas resonancias en donde podemos hacer a un paciente pequeño casi columna completa, ¿no? Torácicas y Claro. lumbares con una buena definición, pero en los cerrados, perdón, en los abiertos, sí tenemos más limitación con el espacio.
Y bueno, estas curvitas que se hacen por el cono son un poco molestas, pero si está pensando en adquirir un resonador, me parece una excelente opción un abierto. Ujú. Sí, los costos también de mantenimiento son mucho menores No, hombre, el por helio, el, sí, el sí, helio. es impresionante la cantidad de gasto que se puede hacer con un cerrado. Y bueno, si tuviéramos 20 pacientes al día, pues está Claro, súper bien, apoyándonos también de otras cosas en laboratorio. Pero sí, el abierto es lo mejor. De momento, hablando de costos, pero si tienen acceso a a un cerrado, perdón, pues es excelente. claro. Bueno, Doc, por ahora no hay más preguntas. Si llegan a surgir algunas preguntas de los que lo vean en diferido, igualmente te las podemos llegar a comunicar por correo electrónico. Sí, sí, claro. Así que, pero bueno, muy bien, muchas gracias. Agradezco muchísimo. Bendiciones a todos. Los espero en mi Instagram y en mi Face. Adiós. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Bueno, recuerden que la clase aplazada que tenía que dar el doctor Carlos Ross, que era el inicio de este módulo de neuroimagen, se va a dar mañana. O sea que mañana tienen una nueva conferencia, mañana 16 de enero a las 20 horas, hora España. Esta conferencia es de radiografía de columna simple y contrastada. Así que los esperamos mañana y el miércoles hay otra conferencia que era la que ya de por sí estaba programada. Buenas noches a todos.